Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas ¿Cómo gracias te va, por la Pablo? invitación. Pablo Muy es bien. Pablo Roma, que es director de la consultora Circuitos, y un invitado que ya hemos tenido aquí, pero con el que tenemos muchas ganas de hablar porque se están midiendo otra vez. Se está midiendo la imagen y hoy escuchábamos, por ejemplo, algunas versiones de otros colegas tuyos también decir que es el momento de peor imagen del presidente Mauricio Macri y de peor imagen del gobierno. ¿Es así? Sí, nosotros vemos que hay una caída en la imagen del presidente Macri, vemos que hay una caída de la gobernadora María Eugenia Vidal en términos de imagen y también en términos de las gestiones, tanto de Macri como de Vidal. Nosotros vemos que hubo dos picos bastante marcados, uno en Sí. diciembre, digamos, después de diciembre con la reforma previsional y otro después de la crisis, la corrida de mayo. Vemos que hay un descenso en la imagen, es decir, un crecimiento de la imagen negativa de las dos figuras más importantes. Hoy también veía un estudio de unos colegas que Sí. medían los ministros Claro. y la mayoría de los ministros también tienen una imagen negativa y aquellos que tienen una imagen positiva con un diferencial muy pequeño. Muy pequeño. Es curioso porque, digamos, son muy poquitos los que tienen imagen positiva de los ministros. Si no me equivoco, están el ministro Stanley, la ministra Stanley, Santos, de Turismo, el canciller Fori, el ministro Frigerio, que es el que tiene mejor imagen de todos, y alguno más. Todos los demás gana la negativa. Sí, sobre todo aquellos ministerios que tienen más incidencia en la política económica, en la política social, bueno, salvo la Stanley, pero la ministra Stanley, que mantiene una imagen positiva. Pero bueno, creo que hay un proceso de tensión respecto a la gestión del gobierno, de Cambiemos, y me parece que la sociedad lo expresa, digamos, con un voto, con una apreciación negativa. Digamos. Nosotros lo que veíamos es que durante estos meses que llega 2018 ha venido reduciéndose aquellas personas que consideraban la gestión regular. Y ha crecido un poco el positivo y un poco más el negativo. Por lo tanto, o sea, vemos se ha polarizado, digamos. sí, si bien, bueno, hablar de polarización es como más complejo porque implica otras cosas, pero sí vemos que hay una mayor toma de posición Bien. respecto a lo que es la gestión a nivel nacional del presidente Macri y en la provincia de Buenos Aires de Vidal. ¿Esto es un proceso normal en el desgaste de los años de una gestión o ven algo distinto? No, nosotros vemos que, bueno, esto más en términos de análisis, me parece que la crisis de mayo al gobierno le generó un problema, digamos, que no tiene solamente que ver con el desgaste habitual de 2 años y medio de gestión, sino que también puso como un poco al desnudo ciertas incapacidades del gobierno para manejar una crisis, ¿no? Y sobre todo una crisis que tiene que ver con el sector que uno podría decir es su base social, digamos, Claro. el gobierno es a ese sector al que más le habla, al que más le ha generado condiciones para hacer negocios, digamos, ¿no? Claro. No es una crisis por abajo, lo que uno podría decir una crisis por abajo, ¿no? Aquellos que tienen que pagar tarifas, de los que tienen que pagar, digo, ¿no? Me parece que en ese sentido el gobierno ha mostrado cierta incapacidad, o no incapacidad, sino más bien una respuesta muy débil frente Claro. a esa crisis. Poco contundente. Pensaba en esto que hoy decíamos vamos a hablar de economía, porque en realidad esta cuestión de la imagen hoy está muy anclada en la economía. Vos mencionabas la crisis recién. Y teníamos, por un lado, al presidente Mauricio Macri ayer diciéndole a la oposición, bueno, cuenten qué harían ustedes frente a la crisis y cuáles serían esos pasos para dar. Hoy aparece, y toma la posta de alguna manera, aunque ya lo venían trabajando hace un largo tiempo, el Frente Renovador con Sergio Massa y todo su equipo económico con la presentación de estas 14 medidas. Sí. ¿Esto colabora, sirve? ¿En qué medida le sirve más al gobierno que aparezcan frente al pedido que hacen los opositores y en qué medida le sirve a la oposición? Mirá, yo creo que digamos, estas medidas le sirven fundamentalmente a Massa. Nosotros cuando analizamos espacios vemos que el gobierno mantiene alrededor de un 30% de adhesión al espacio, el kirchnerismo un 28, 29 y lo que podríamos llamar el peronismo federal, en el cual incluimos a Massa, alrededor del 10, del 12, y hay una variable que es muy importante, que es que alrededor del 20% considera que ninguna. Cuando uno analiza ese 20%, un porcentaje alto corresponden a
a los cuales ha votado a Massa, ¿no? Claro. Entonces me parece que estas 14 medidas, esta idea de plantear un poco lo que dice el proyecto, digamos, ¿no? Generar estabilidad para generar una mejora económica, yo creo que le sirve a Massa porque Massa le habla a una base social, a un sector social que puede ganar, digamos, que está dentro de ese 20% de que aún no lo sabe, no sabe o ninguno, Claro. y que también, digamos, cuando nosotros analizábamos tanto en 2015, 2017, quienes compartían electorado, tanto Macri como Massa compartían electorado, digamos, aquellos que en primera instancia votaban a Macri y en segunda instancia optaban por votar a Massa, ¿no? Claro. Entonces ahí me parece que esta idea de las 14 propuestas juega, digo, más a favor de Massa que del gobierno, Claro, ¿no? claro. En cuestión de imagen, ¿cuándo se va a poder medir el impacto que tuvo el cambio de nombres de funcionarios? En base a lo que vos decías, ¿no? Que la gente percibía incapacidad para resolver una crisis. Bueno, se cambiaron los funcionarios centrales de esa crisis. Si la crisis era cambiada, se cambió el presidente del Banco Central. ¿Cuándo se va a poder saber qué impacto tuvo eso en la opinión pública? Mira, eso, bueno, es cuestión de los análisis. Yo creo que más allá del cuándo, o sea, hay una cuestión del tiempo que me parece que el gobierno tardó un poco en hacer algunos cambios. Yo creo que la incorporación de Dante Sica al gobierno le generó cierto oxígeno, cierto aire. Los demás me parece que no, digo, no mueven mucho el amperímetro porque siguen siendo del riñón pro. Me parece que el gobierno tenía que hacer alguna gestualidad para incorporar a otros sectores al gobierno. Tardó un poco, a mi gusto, pero bueno, creo que eso le ha servido. Ahora, cuando ese impacto me parece que no está tan claro si es negativo o positivo, ¿no? Claro. Me parece que ahí habría que ver un poco más cómo se van desenvolviendo estas gestiones nuevas. Ayer en diálogo aquí en el piso del programa con Dardo Gasparré hablábamos de esta mirada del gobierno nacional. Vos decías recién, el gobierno entendés que tardó demasiado en llevar adelante esos cambios que tienen que ver con gestos hacia lo que la sociedad les estaba pidiendo. Y Dardo decía ayer, al presidente Macri le gusta la forma en que encaminó su gobierno. Está convencido de que era la manera de hacerlo. Cuando uno se para en ese lugar, si es que estás de acuerdo con esta mirada, digo, cuando uno se para en el lugar del convencimiento tan absoluto, digo, ¿cuáles son aquellas variables que se te terminan escapando y que después a la hora de medir cómo terminás funcionando en un gobierno podés llegar a perder una elección? No, totalmente. Yo creo que cuando uno está convencido absolutamente de una idea, a veces corre el riesgo de aislarse un poco, ¿no? Porque cuando uno está tan seguro, siempre uno tiene que desconfiar de esa seguridad, ¿no? Siempre la duda es buena. Escuchar, digo, el gobierno ha hecho un culto muy importante del diálogo y de la escucha. Entonces me parece que esa posición a veces puede ser que te lleve a cometer el error de aislarte un poco. Me parece que el gobierno, comunicacionalmente al menos, no ha dado esa señal de convencimiento tan claro. Hasta el último día Aranguren era el mejor ministro de Energía. Después lo echaron. Aranguren se siente echado, no se siente reemplazado, ni que dé un paso al costado, se siente echado. Lo mismo pasó con Prat Gai y después con Federico Sturzenegger, digamos, ¿no? Federico Sturzenegger va, firma el convenio con el FMI y después, ¿no? Entonces, ahí es difícil entender ese convencimiento. Puede ser que el presidente esté convencido y bueno, sí, si ellos lo dicen, yo les creo, pero la señal que dan discursivamente es un poco más confusa. Claro. Vos recién marcabas el caso de Stanley como una de las figuras con mejor imagen. Y uno tiene la duda si eso se traduce en votos porque en el riñón de los votantes el factor piquetero y el factor 53.000 millones de pesos de presupuesto para planes sociales no está tan bien visto. Y por otro lado tiene a Carrió, que tiene una intención de voto fija entre su riñón duro de votantes con una imagen que para la oposición dista de ser la mejor. Sí, bueno, esas son las tensiones y las contradicciones que hay muchas veces entre lo político y lo electoral, ¿no? Carrió, obviamente, es una figura política, más allá de electoral, y al ser una figura política, bueno, tiene ciertos desgastes, tiene una imagen negativa alta,
Digo, y está como más expuesta a la discusión política Claro, y a ese desgaste, aunque después, digo, en la elección, por ejemplo, en la última elección le ha ido Muy bien. muy bien. Te propongo, Pablo, que compartamos algo de lo que pasaba en esta semana en la que Carrió se ha convertido en uno de los personajes, sin lugar a dudas, de la semana. Parte de lo que ocurría en esta polémica sobre el tema de las propinas, su presencia en programas de televisión, pero también lo que pasó en la Cámara de Diputados en el día de ayer. Perfecto. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Para algunos de sus propios compañeros de bancada y demás, esto fue muy antipático, no fue tomado a bien y la verdad es que algunos no saben qué responder cuando uno les pregunta sobre Carrió. ¿Cómo está ella en cuanto a su imagen y lo que la sociedad y la opinión pública piensan de Carrió? No, nosotros medimos el espacio y mencionamos a las 3 figuras más importantes, que es Macri, Vidal y Carrió, Sí. y el espacio se mantiene alrededor del 30-31, digamos, eso Claro. está bien, no es una pregunta precisa sobre Carrió y bueno, y menos después de esto que la ubica en un lugar muy complicado, digo, a la diputada Carrió, porque también me parece que es un mensaje, que no es un buen mensaje, digo, uno podría hacer varias lecturas. Una de ellas es que es lo que el gobierno ve respecto de la sociedad y lo que tiene para ofrecerle a los sectores populares y a los trabajadores que están en peores condiciones, que es una propina, una caridad, un gesto. Ahora, también uno podría hacer otra lectura. Bueno, expresa cierto temor de un sector social que es base electoral del gobierno, digamos, ¿no? La clase media está en una situación muy apretada, muy compleja en términos económicos, fundamentalmente a partir de tarifas, pero no solo las tarifas de servicios, sino digo, el colegio privado, la prepaga, Los sueldos, ¿no? básicamente. Los salarios con una paritaria mucho inferior a la inflación que se prevé para fin de año. Entonces me parece que expresa una crisis, digamos, pero de la representación de un sector. Es decir, bueno, Carrió, si uno lo analiza, es como la representante de ese sector de clase media, bueno, ella lo dice, y ese esfuerzo, digo, es complicado, y sobre todo después, bueno, porque pobre, no lo pudo sostener porque es jocoso. Y empeoró después en la sesión de la Cámara de Diputados. Empeoró después y bueno, y los chicos que salieron a rebatirle esa posición también la deja un poco mal parado porque también lo que se espera es trabajo genuino, es posibilidades. Porque este país también, hay que decirlo, se constituye idiosincráticamente en base al ascenso social. Nadie quiere vivir de propinas o de las changas, monedas sí. o de changas. Claro. Vos recién planteabas el tema de la imagen de Macri y la imagen de Cristina. Frente a un gobierno que ejerce el desgaste de la gestión, el que no ejerció nunca viene con un poquito más de puntos a favor a no tener ese desgaste. Con lo cual uno se pregunta si, dado que Cristina en los últimos tiempos solamente es noticia por cuestiones judiciales, si al gobierno le convendría electoralmente, no a nosotros, al gobierno electoralmente le convendría volver a polarizar con Cristina o eso dejaría muchos flancos abiertos en términos electorales. No, yo creo que al gobierno le sirve polarizar con Cristina. El otro día veía un trabajo del colega Raúl Aragón que veía que en un balotaje Macri le gana a Cristina. Le gana, claro. Y en los demás es más parejo. Es más parejo. Digamos, Sí. ¿no? Igualmente gana en todos los escenarios de balotaje gana. Ahora, uno dice, bueno, ¿qué significa eso? Me parece que la pregunta que hay que hacerse es, bueno, con la foto de hoy analizamos. La pregunta es, ¿esto va a seguir así de estable o podemos... ¿Qué escenario podemos predecir para los próximos 6 meses? ¿No? Porque también hay que ver que en términos políticos al gobierno se le han ido adelantando muchos tiempos. ¿No? Entonces también eso es un problema y para nosotros fundamentalmente que tenemos que analizar. Es decir, bueno, ¿cómo va a ser el comportamiento? Y bueno, es muy difícil. Habría que pensar distintos escenarios. Yo creo que si hay un escenario de mayor estabilidad, la polarización con Cristina pierde peso, pierde efecto.
Y los competidores pueden llegar a ser otros, pueden llegar a ser Massa, Urtubey o Pichetto, digo, porque uno podría decir, bueno, en un escenario de más estabilidad hay posibilidad de cierto desgaste político y pensar en un recambio. En alguien distinto. En alguien distinto, pero más o menos manteniendo esa estabilidad. Si es un escenario de más crisis social, yo creo que la polarización con Cristina, bueno, ya toma otro calibre, digamos, Claro. ¿no? No sé si lo habrán medido en algún momento en estos últimos tiempos. Hace mucho tiempo que no aparece, estoy hablando de Roberto Labaña, que es un hombre que mencionó Eduardo Duhalde hace poco tiempo como un posible candidato a presidente a futuro para el 2019. Él dijo que no, de ninguna manera, y que no aparece demasiado. Ahora se menciona la posibilidad de que en agosto vuelva a reaparecer Roberto Labaña. No sabemos en calidad de qué todavía y con este lanzamiento de las medidas del masismo. ¿Es Roberto Labaña un personaje que podría llegar a cooptar algunas voluntades de esas que están ahí en el 20% que no saben muy bien qué hacer? Sí, nosotros lo hemos medido a Labaña, no ahora, pero hace un tiempo, y la verdad que tenía, digamos, para hacer una figura que no estaba en la discusión electoral, números de imagen muy aceptables, digamos, ¿no? Y me parece que es un buen referente. Está asociado también a una historia reciente de Argentina, que es la salida de la crisis de 2001. Claro. Digamos, si bien él no fue el que comandó la salida, porque eso lo hizo Remeslenikov, pero sí parte del desarrollo, del crecimiento durante los primeros años del kirchnerismo. Claro. Me parece que está asociado un poco a esa figura. Por eso digo, yo entiendo que Labaña puede ser un buen candidato en un escenario más de crisis. Creo que también uno debería ubicarlo dentro del arco político. Yo creo que está más cerca de Massa que de otra cosa. Claro. Uno podría decir, bueno, Massa podría dar un paso al costado para dejar que Labaña sea candidato a presidente. Bueno, es una pregunta que hoy me parece difícil, sobre todo cuando uno lo ve a Massa preparándose para la contienda presidencial. Pablo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la charla y por la invitación.